Dios les bendiga, estoy feliz de estar con ustedes, me honra, me llena de muchísima emoción, no solo compartir esta mañana con ustedes, sino el tema que estamos viendo. Parte del desafío que yo recibí esta mañana para ser invitado aquí a predicar la palabra de Dios fue: Andrés, esta semana, este mes, estamos estudiando Proverbios. Y yo dije, ¿están estudiando Proverbios? Me dice, bueno, estamos leyendo Proverbios, un capítulo por día. ¿Cómo van? ¿Cómo les fue? Ya estamos terminando, en teoría. Hay unos que les gusta toda última hora, debe haber uno más. Ayer debe haber leído como unos 15, para que el pastor no lo regañara hoy en la mañana cuando le preguntara. Leer la Biblia es una excelente práctica, es una práctica piadosa. Pero ¿cuántas veces sacamos tiempo para leer la Biblia y trascender un poquito más? A veces no hay tiempo sino solo para un capítulo. ¿Sabía usted que si usted quiere leer la Biblia en un año, debe leer 4 capítulos diarios? ¿Alguien aquí ha leído la Biblia en un año? Y a veces vamos rápido, y le damos de una, y hoy son 4, y ayer hice 3, hoy hago 5. Se acaba el año y me pregunto, ¿qué entendí? Y uno como que, ay Dios mío, como que no entendí mucho. Vuelva y empiece. Es una buena práctica. Pero parte de lo que vamos a ver esta mañana es el paso más allí: estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia no solamente es leerla y ya, sino que estudiar la Biblia tiene que ver con interactuar con el autor de la palabra de Dios. Interactuar es ver, cuéntame, ¿qué me estás diciendo? Y a medida que él te hable, tú decirle, oye, estoy entendiendo tal cosa, así que debo hacer esto otro. Y cuando tú llevas un estudio bíblico, tiene que haber entendimiento de lo que has visto y por consiguiente tiene que haber aplicación. ¿Y qué es la aplicación? Es poner en práctica esas verdades que van brotando, que el Espíritu Santo, a medida que voy estudiando la Biblia, me revela para que yo pueda decir, voy a cambiar. Porque si yo no cambio a causa de mi interacción con la Biblia, ¿de algo me está sirviendo leer la Biblia? No es un regaño, es una pequeña introducción. Qué dicha que para mí sea hablar de Proverbios. En sus hojitas, ¿ustedes recibieron una hojita como esta? ¿Qué proverbio vamos a estudiar ahora en la tarde? Bueno, ahora en el segundo servicio más bien. Proverbio 16. En la mañana estuvimos estudiando Proverbios 13 y les cuento que no fue fácil para mí, porque yo no puedo pararme aquí sin que el Espíritu Santo me hable por medio de su palabra. Y me habló y me quebró. No me dejó quebrado, me levantó y me dijo, ahora sí, mijito, vaya y enseñe. Pero qué dicha poder hacerlo ahora con ustedes en este capítulo. Es un capítulo un poco extenso. Podríamos decir que es un capítulo que tiene algo especial y es el que más veces menciona palabra. Y es interesante ver cómo el hombre más sabio, ¿quién fue el hombre más sabio según la Biblia? Salomón, muy bien. Es interesante cómo el hombre más sabio se arma de todo un contexto de proverbios para hablarnos algo elemental de la escritura de Dios. Ahora, ¿por qué Salomón fue el hombre más considerado más sabio? Y es porque él hizo una petición especial en primer libro de Reyes, capítulo 3. Dios le pregunta, ¿qué quieres? Y le dice Salomón, soy muy joven para gobernar a tu pueblo. Necesito un corazón entendido. Y me gusta mucho esa versión, porque un corazón entendido muestra la humildad de alguien que no sabe, sino que cuando necesite tomar una decisión, voy a buscar tu consejo para entender la sabiduría. Y sí, efectivamente, Salomón no se quedó con toda la sabiduría,
Salomón sabía que el pueblo de Dios, que nosotros años después íbamos a necesitar sabiduría para preservar nuestra vida. Por lo tanto, él se propone a escribir, pero también a recopilar muchos proverbios. Y me gustó mucho la definición de proverbios. Proverbio es un dicho corto e ingenioso que ofrece sabiduría. ¿Y les parece corto los proverbios de la Biblia? Algunos no. Unos no parecen tan ingeniosos. Y lo más curioso es que cuando yo leo el capítulo completo de proverbios, rápido saliendo, 2 minutos antes de salir de mi casa, cumplo y leo el proverbio, no parece tan claro el proverbio. El desafío de esta mañana para ustedes y para mí es saber si lo que leímos de proverbios al estudiarlo ahorita va a ser igual el entendimiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? De pronto sí, de pronto no. ¿Por qué? Porque el autor, cuando escribe, tiene una intención. Él no escribe por escribir. Él escribe esperando que nosotros entendamos algo y lo aplicamos. Y sabiduría no es más que mero conocimiento o actividad mental. Sabiduría involucra acción. La sabiduría sería algo así como aplicar el conocimiento. Y me pregunto, ¿qué puedo aplicar del capítulo 16 de Proverbios? Pues para eso vamos a iniciar nuestro estudio. En la parte de atrás me tomé el trabajo de sacar unas instrucciones, de sacar una parte de las herramientas del método inductivo. Si yo quisiera darles un taller de método inductivo, necesito entre 8 a 12 horas, con un libro corto de la Biblia entre 2 a 4 capítulos. No vamos a ver el método inductivo, vamos a aplicar algunas herramientas del método inductivo a nuestro estudio. Ahora bien, el método inductivo tiene 3 cosas que usted no debe olvidar: observar, interpretar y aplicar. Observar simplemente es acercarse al texto sin ninguna idea preconcebida. Quiere decir que cuando yo vaya a Proverbios 16 no voy a decir, ay, esto mi mamá ya me lo dijo, ay, esto ya lo sabía, ay, eso yo lo escuché en un programa de radio. No, voy a ir de cero. Voy a ver qué me está diciendo el texto. Voy a hacer preguntas como de quién se está hablando, qué se está diciendo, cómo pasó, cuándo, dónde y por qué. Es tener una actitud de ir a conocer lo que está en la palabra de Dios. Ahora bien, no hay observación correcta o completa si no buscamos a Dios. Y como primer punto de nuestro estudio está la oración. Está el texto, gloria a Dios. Pero hay 2 razones por las cuales yo quiero invitarlo a usted a que extienda su tiempo de estudio en la casa y meta la oración. Yo sé que ustedes lo hacen, pero quiero compartirle mis 2 razones. La primera es que sin confesión de pecados no hay un pleno conocimiento de la verdad. Si yo tengo una vida de constante pecado, si yo tengo una vida esclavizado de uno o varios pecados, por más que usted lea la Biblia, nunca va a llegar al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué se requiere? Orar, entregar los pecados, entregar mi condición, mis preocupaciones en las manos de Dios. Y segundo, pedirle al Espíritu Santo que me guíe. Si no es fácil estudiar la Biblia. Yo les hallo la razón cuando la gente me dice, Andrés, es que no es fácil. Yo llevo 12 años enseñando cómo estudiar la Biblia. Yo sé que no es fácil, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y primer punto de su observación es orar. Y vamos a orar por esto especial. Si usted tiene algo especial, ore ahí con el Señor y dígale, Señor, quita esto, que no sea un estorbo para poder entender el mensaje y poder aplicarlo. Señor Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el tiempo tan valioso que tú nos permites en este lugar para reunirnos, Señor. Fue un tiempo especial que dedicamos con muchísima anticipación, o de pronto esta mañana o alguien nos invitó, Señor, y dijimos, bueno, vamos a ver Dios quién nos va a hablar. Pero Padre Celestial, para que haya una transformación de nuestra vida,
tenemos que tener una vida de arrepentimiento, Señor. Permítenos que en esta mañana tú te hagas a cargo y tomes el control de nuestra vida, te hagas a cargo de las preocupaciones y pecados, Señor, que me bloquean tener una conexión con tu Espíritu Santo. Y que sea Él el que me guíe, el que me ilumine, Señor, en este estudio, el que me revele las verdades que son pertinentes para mí en esta mañana, Señor. Porque tú te agradas con un corazón entendido y sabio. Quiere decir que pone en práctica el mensaje que tú nos has traído. Y bien, parte de ahí usted va a poder seguir viendo su taller en la parte de atrás del libro. Este es algo que, créame que si usted se lo propone le va a sacar provecho, ¿sí? Ahí dice que se tiene que leer el texto, pero se tiene que leer el texto buscando algo. Si yo hago una observación de este auditorio, esa observación significa que yo voy a examinar lo que está pasando aquí, y si estoy examinando es porque estoy buscando algo. Cuando yo hago una observación en el texto bíblico, yo no debo leer como quien lee un periódico corriendo en la mañana. Yo no debo leer como quien va leyendo sin sentido. En la observación, como ya le pedí ayuda al Espíritu Santo, voy a leer el texto, pero quiero buscar lo obvio. ¿Qué es lo obvio en un pasaje? Lo obvio en un pasaje son tres cosas. Personajes salen a flote así cuando usted está leyendo. Lugares u eventos. Eso está en su hojita. Quiero que me acompañe a leer el pasaje y vamos a dividirlo en tres partes. Pero vamos a hacer una lectura buscando lo obvio. Yo ya encontré lo obvio, se los voy a adelantar. Lo obvio en Proverbios capítulo 6 son personajes. El consejero, vamos a decirle así, que recopiló estos proverbios, se tomó el esfuerzo de hablar de personajes. Habló de un hombre, habló de un rey y habló del Señor. La primera parte habla de ese hombre. Hay algo que el autor de Proverbios quiere que entendamos del hombre que se presenta allí. Y yo me lo imagino, y quiero llamar la predicación de esta manera: el tribunal justo y sabio. Yo leyendo esta porción de la palabra de Dios me sumergí en un tribunal. Me sentí que estaba en un tribunal. Pareciera que Salomón, dentro de su labor como juez, quiso plantear el proceso de un juzgado en este capítulo. Entonces, el primer punto de ese tribunal justo y sabio se presenta al hombre que viene hacia el tribunal. Para mí, o como lo llamamos nosotros hoy día, el acusado. Que siga el acusado. Y miren los versículos del 1 al 7. Vamos a leer y vamos a marcar con un recuadro toda referencia a hombre. Quiero que usted lo haga conmigo. La idea de que usted tuviera esta hojita no era imprimir hojas porque sí. La idea de imprimir esta hoja es que ustedes puedan tener la misma versión que yo tengo para que podamos leer juntos. Pero también es para que usted pueda rayar el texto y así usted pueda encontrar información acerca de eso obvio que está en el pasaje. Versículo 1 dice: los propósitos del corazón son ¿de quién? Del hombre. ¿El hombre tiene propósitos? Claro. Yo me imagino a ese hombre entrando al altar, al tribunal, con propósitos. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el propósito de un acusado cuando entra a un tribunal? Ay, Dios, ser inocente quizá. Pero la respuesta es de la lengua ¿de quién? Y automáticamente este versículo me pone al hombre en una posición y al Señor ¿en dónde? En el tribunal. Usted podrá tener el propósito que quiera, pero la respuesta es del Señor. Versículo 2: todos los caminos de Él, márquenlo por favor, son limpios ante sus propios ojos. ¿Cómo ven eso?
Que hable el acusado. ¿Qué va a decir el acusado? Yo lo hice bien. Todo lo hice bien. Me hace recordar de ese caso que estuvimos viendo en las noticias, en la televisión, que metieron en la cárcel a un hombre por robarse un Maggi. ¿Se acuerdan? Un caldo. Muchos dijeron, oh, ese hombre es que es perverso. Pero otros dijeron, ay, pero no tenía con comer los hijos. En la mirada del hombre, limpios son sus caminos. Pero el versículo no termina ahí. Pero el Señor es el que sondea los espíritus. Es el Señor el que conoce las intenciones de ese hombre. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Ese tus hace una referencia a hombre, márquelo por favor, porque es un posesivo, es un consejo. Está diciendo, si usted no quiere llegar al tribunal y encontrarse con un propósito diferente al del juez, antes de hacer cualquier cosa, mire cómo lo haría el juez, para que cuando usted vaya al tribunal esté de acuerdo con lo que haría el juez. Todas las cosas son hechas que son hechas por el Señor tienen su propio fin. Hasta el impío, márquenlo por favor, hombre o acusado impío para el día del mal. Versículo 5. Abominación al Señor es todo el que es altivo del corazón. Enciérreme ese 5 en un círculo porque es importante. Dibújeme un corazoncito sobre la palabra corazón. A mí algo que me gusta del método inductivo es eso, marcar el texto. Todo lo que usted vea que es importante, al marcarlo, luego vamos a poder extraer la información. Ciertamente, el impío no quedará sin castigo. Versículo 6. Con misericordia y verdad se expía la culpa. Y con el temor del Señor, ¿qué pasará? El hombre, márquenlo, se apartará del mal. Interesante. El propósito del consejero en este capítulo es mostrar la posición que tiene el Señor ante el juicio. Diría yo en mis palabras criollas, con Dios, a Dios nadie lo engaña. Pero si hay culpa, con misericordia y verdad se cubre la culpa. Pero si tienes temor del Señor, ¿vas a apartarte de todo mal? Cuando los caminos de Él, márquenlo, hombre, son agradables al Señor, aún sus enemigos hace que estén en paz con Él. ¿Quiénes llevan a las personas a los tribunales? Con el que usted haya tenido un problema, al que usted haya perjudicado, al señor del almacén que perdió los cubitos de Maggi. Ese fue el que llevó al hombre al juzgado. Pero dice aquí, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, o sea, cuando usted pone en práctica lo que le agrada a Dios, no va a tener ¿qué? Enemigos. ¿Cuál sería el consejo aquí para el hombre, para el acusado? Porque recordemos que el consejero quiere darnos un consejo. Versículo 3. Encomienda tus obras al Señor. Yo creo que en la función de Salomón como juez venían muchos problemas. Venían muchos acusados, venían muchos acusados. Y yo creo que cansado Salomón dice, oiga, les voy a escribir un Proverbios. Yo no quiero atender a tanto acusado. Pero si ustedes encomiendan al Señor sus caminos, se va a reducir el número de acusados. Ahora bien, les va a dar un consejo.
Hay beneficios de la justicia. ¿Por qué cambió aquí el nombre? Escriba usted ahí, beneficios de la justicia. Porque la palabra clave en los siguientes versículos, del versículo 8 al 15, ya no es hombre. La palabra clave ahora es justicia. Y esta justicia se ve relacionada de una manera directa con los reyes. Y aquí están los beneficios de la justicia. Versículo 8 dice así: mejor es un poco con, marque justicia. Andrés, ¿cómo marco justicia? Haga una J mayúscula. Haga una J mayúscula, subráyelo y al ladito una J mayúscula. Que al hacer las listas, más adelante, al extraer la información, vamos a ver qué quería decirme el autor de ese tema: justicia. Versículo 8 dice que mejor es poco con justicia que gran ganancia con. Andrés, ¿cómo marco injusticia? Hágale una J y un slash, como un prohibido, como malo, como no se debe hacer. Versículo 9: la mente del hombre planea su camino, pero ¿quién es el que dirige sus pasos? Todo esto cuando se anda en justicia. Versículo 10: decisión divina hay en los labios de ¿quién? Haga una corona, así tres picos, 1, 2, 3, y hace una corona sobre rey o reino. Dice que hay una decisión divina en los labios del rey. En el juicio, marque juicio por favor, no debe errar su boca. El rey está en una posición tan privilegiada. Los juzgados es la voz de Dios. Entonces, si usted debe vivir en justicia, ¿cómo más debería vivir el rey? ¿O cuánto más? Entonces, si usted se quiere hacer rey, este consejo es para usted. En el juicio que da el rey no debe errar su boca. Versículo 11: el peso y las balanzas son o justas, ¿vienen de quién? Yo, la verdad, tuve conflicto con el tema de la balanza. Porque es que en nuestra cultura ya más jóvenes, no voy a decir cuántos años tengo, las balanzas son digitales. ¿Cómo así que peso? ¿De qué está hablando ahí el autor? Un poquito antes había la balanza que trae aquí una canasta, y aquí trae otra canasta. Muy bien, el que vendía tenía que tener las pesas, pero cuando decía 1 libra, 2 libras, 3 libras, 4 libras, esas libras tenían que estar verificadas. ¿Por qué? Porque si tú me comprabas 1 libra de arroz, yo ponía la libra, el peso, la pesa, y luego echaba arroz hasta que quedaran equitativas las 2 canastas. Ya los más mayorcitos sí me agarraron la idea, ¿cierto? Ustedes saben de eso más que nosotros los más jovencitos. Pero quería explicarlo a los jóvenes. ¿Qué pasaría si usted quisiera vender caro el arroz y vender menos cantidad de la libra? ¿Qué podría hacer usted? Alterar las pesas. Entonces, en vez de meter una pesa de 1 libra, meto una pesa de 400 gramos y la pongo ahí y le digo: mira, le estoy vendiendo 1 libra. Ahora, miren lo que dice ahí: el peso y la balanza justas, ¿de quién son? Si usted quiere encontrar la legalidad y la real justicia, ¿puede ir a lo que yo diga? No, porque yo puedo alterar. ¿Tiene que ir a dónde? A la palabra de Dios. Por lo tanto, todas las pesas de la bolsa son obra ¿de quién? Del Señor. Y dése en cuenta que si usted quisiera, podría marcar Señor también con un triángulo, si quisiera. Versículo 12: es abominación para los reyes cometer iniquidad.
Es algo terrible, es algo inaudito que un rey por ganarse 100 pesos altere la pesa. Esa es abominación para un rey cometer iniquidad. ¿Por qué cree usted que es abominación para un rey cometer iniquidad? ¿Valdrá la pena ganarse 100 pesos y poner en riesgo su cargo? Eso es lo que dice ahí. Porque el trono se afianza en la justicia. Márquelo. Marque justicia. ¿Usted quiere ser bendecido en lo que está haciendo? No sea injusto. Busque que la forma en la que usted mide provenga de la palabra de Dios. Versículo 3 en adelante ya dice lo siguiente: el agrado de los reyes son los labios, márquelo, reyes y justos, por favor. Y amado será el que hable lo recto. Así como usted pesa las obras, usted debería pesar lo que dice. Imagínese que tuviéramos que andar con una pesa en la espalda. Cada vez que usted vaya a hablar, saque la lengua y péselo. Lo que vas a decir es qué tan cierto, qué tan real, qué tanto agrada a Dios. Como que mejor no lo digo. Estos son consejos acerca de la justicia. Pero el que es amado será el que hable lo recto. El furor de los reyes o del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio, ¿qué hará? Lo aplacará. Márqueme ese hombre, porque este acá es un contraste súper interesante, donde muestra que cuando el rey está en furor, o sea, cuando está caliente, ¿se entiende la expresión? Está en furor, está estresado, cuando está airado, gracias, dice que es como mensajero de muerte. No tiene parada, no piensa, no para en semáforo en rojo, porque va anunciando que viene la muerte. Pero un hombre sabio, ¿qué hace? Aplaca. ¿Qué está en atentado? ¿Qué puede poner en atentado mi buen juicio ante una situación? Que no aplaque, sino que me llene de furor. 15. En el resplandor del rostro del rey hay vida, y su favor es como la nube de la lluvia tardía. Pero esto pasa cuando el rey mide su justicia con la justicia de Dios. Esos son los beneficios de andar en justicia. ¿Cuál es el beneficio? En el resplandor del que haga justicia va a haber vida. Y que en el favor de esa persona es como la lluvia tardía. Es esa lluviecita que nos da más chance para que haya más cosecha. Es una lluvia especial. Aquí alguno es del campo, agricultura, siembra, cultivo. Están felices, ¿no? Lleva un año lloviendo. Pero cuando viene el tiempo de sequía decimos, uy, Señor, manda lluvia tardía, un poquito más. ¿Cuál es el beneficio de tener una vida justa? Ese. Ser de bendición a la gente que te rodea. Ahora, por lo tanto, hay instrucciones claras. El autor dice, ¿usted quiere vivir de una manera justa? Dígame usted, ¿quieren vivir justamente, sí o no? Están dormidos.
¿Vamos a vivir justamente? Sí. La pregunta es, ¿cómo? Porque muy bonito. Salomón sabe cómo hacerlo. Chévere. ¿Cómo? Del versículo 16 al versículo 21 dice las instrucciones de cómo podemos adquirir de la sabiduría. Hay un enemigo de la justicia, perdón. Hay un enemigo de la justicia. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver si usted lo encuentra. El primer consejo: adquirir sabiduría. Si tú quieres ser justo, debes adquirir sabiduría. ¿Cuánto mejor que el oro? Y adquirir inteligencia es preferible que la plata. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? Del Señor. ¿Qué es? Ponerla en práctica. Versículo 17 dice: la senda de los rectos, y aquí viene el otro consejo, es apartarse del mal. Hágame un favor, donde dice adquirir, haga un 1 arriba, escriba un 1, esa es la primera instrucción. ¿Usted quiere ser justo? Adquiera sabiduría. Proverbios 1:7, ¿qué dice? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y dónde aprende a temer? En la palabra de Dios. Segundo, haga un 12 donde dice apártese del mal. Tercera instrucción: el que guarda su camino preserva su alma. Entonces, ¿cuál sería la tercera instrucción? Guarde el camino. ¿Dónde está el camino del Señor? Guárdelo. Guárdelo. Guardarlo es ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica es sabiduría. Versículo 18: delante de la destrucción, ¿qué va? Por ahí va el asunto. Márqueme orgullo con una X, por favor, que ni se acerque, porque el orgullo es el que puede atentar a que vivamos de una manera justa. Delante de la caída, antes de caerme, dice que está la arrogancia de espíritu. Es lo mismo que orgullo. Márquelo con una X, por favor. El que es orgulloso va a la destrucción. El orgulloso va a la caída. Por eso viene el cuarto consejo: mejor es ser de espíritu humilde. Ese es el cuarto. Entonces, ser de espíritu humilde, ponga un 4 arriba. Con los pobres, que dividir el botín. ¿Con quiénes? Con los soberbios. Aquí el autor quiere ponernos en una balanza. Andrés, ¿vas a vivir justamente? Yo iba a llamar este sermón, el primer nombre que yo tenía para este sermón era siendo justo en un mundo de injustos. Por si lo quiere anotar, me acordé ahorita que así era como lo iba a llamar. Pero el desafío es ese: estás en la balanza y es: Andrés, ¿vas a vivir de una manera justa o vas a vivir como todos los demás? Injustos. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque si vas a vivir de una manera justa, es mejor que tengas poco y compartas con los pobres. Eso es mejor que estar con los injustos dividiéndose las ganancias. Otro consejo, siguiente consejo, número 5: el que pone ¿qué? Atención. ¿A qué cosa? A la palabra. ¿Qué pasará con él? Dese en cuenta que apliqué el método inductivo en un versículo. ¿Quién? El que. ¿Qué hace? Pone atención. ¿A qué? A la palabra. ¿Qué pasará? Hallará el bien. Estas son cositas, perdón. Estas son cosas que no podemos hacer si tenemos una lectura rápida de la Biblia. Cuando leemos la Biblia de una manera rápida y continua, nos perdemos la bendición de ver los detalles, de ver las cosas que el autor quería decirnos en ese pasaje en especial.
Espero que no perdamos los detalles ahorita. Pero el que pone atención a la palabra hallará el bien. Siguiente consejo. 6. El que ¿qué? Confía. Si el Señor te dice en la palabra, mejor te es compartir con los pobres que dividir botín con los injustos, ¿qué deberías hacer? Siguiente instrucción. Confiar. Ay, pero Señor, es que si me quedo con este dinero no voy a poder hacer esto, lo otro. En cambio, si me voy para allá, si me va a alcanzar. Mano, ¿tú me crees? Sí, confía. Punto 6. Porque el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumentará su persuasión. Cuando tú ves a alguien sabio en la política, te dan ganas de votar por él. Pero cuando todos los que hablan en ninguno ves justicia, ni vale la pena a veces. Si cumplimos estas 6 instrucciones, en nuestras palabras habrá dulzura. Podríamos terminar ahí, pero yo me imagino el tribunal. Recuerden que yo me metí en un tribunal, yo me metí en la película del tribunal. Está el acusado, está el juez que es el Señor, hay un abogado que es el sabio, que es Salomón, que está abogando por el hombre y está diciendo, hermano, todavía está a tiempo de expiar su culpa. Ahora, no importa el concepto por ahora, pero si usted no quiere volver aquí al tribunal, siga estas instrucciones. ¿Cuáles son? Escríbalo usted en algún lugar. Adquirir sabiduría, apartarse del mal, guardar el camino, ser de espíritu humilde, poner atención a la palabra y confiar en el Señor. El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, pero la instrucción de los necios es necedad. El corazón sabio, ¿qué hace? Enseña su boca y añade persuasión a sus labios. Este es un buen consejo cuando usted se encuentre en una situación de acusado. Si usted está viviendo de una manera justa y lo acusan injustamente, sea prudente, calle, porque sus actos hablarán por usted. Y si usted está siendo acusado en nombre de Cristo, que Cristo dijo que iba a pasar, ¿cierto? A causa de Él, ¿quién lo va a defender? Cristo. Entonces, ¿tiene que hablar mucho? A mí me encanta porque yo tengo yo no lo tengo solo. Catalina está por ahí, chum, pum, por ahí está. Tenemos 2 hijos y ellos usted los ve ahorita que son una belleza. Pero deje sola a la mamá en casa con esos 2. Terribles. Y llego yo del viaje y cuando yo llego, el primero que se me acerca con la voz rápida, papi, es que lo que pasó es que tiene las excusas, simplemente, yo sé que se tuvo la culpa. Se delatan solitos, ¿no? Pero el otro que se queda calladito así, yo ven, cuéntame tú qué pasó. Te voy a creer un poquito más a ti. ¿Por qué? Porque le enseñó a su boca. Y vamos a la realmente vamos a la última parte del tribunal. La primera es el acusado, versículos del 1 al 7. Lo segundo es el beneficio de ser justo, versículo del 8 al 15, perdón. Después vinieron las instrucciones del versículo 16 al versículo 23. Pero ay de ti donde no quieras vivir de una manera justa. Ese sería el último punto. Versículo 24 en adelante. Ay de ti donde no quieras vivir de una manera justa. Entonces me gustan los títulos así como novela. Ay de ti.
Panal de miel, versículo 24, son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Versículo 25, hay camino que a quién, márquenlo, le parece derecho, pero al final es camino de, ay de aquel. Porque si no va de acuerdo a la justicia, ¿para dónde va? Aquí hay dos caminos y en esto se parece a la predicación de la mañana. Si la quiere escuchar debe estar en las redes sociales. Entre la vida y la muerte. ¿Es justo? Vida. Ah, ¿no quiere ser justo? Muerte. ¿Me puedo caer en la mitad, pastor? No. O no lo, pues, el hombre más sabio dice que no. No lo digo yo, lo dice el hombre más sabio. Versículo 26, el apetito del trabajador para él trabaja porque su boca lo impulsa. Pero el 27 vuelve y enciérrelo. El hombre, aléjese de un hombre violento, porque el hombre violento al justo lo aparta del bien. El que guiña los ojos, el que hace así con los ojitos, lo hace para tramar perversidades. ¿Usted guiña el ojito? Ya no, no, desde hoy no. Lo hace para tramar perversidades. ¿Qué hay? Este sería un bonito proverbio para regalarle a nuestros candidatos presidenciales. Versículo 31, 32 y 33 es la culminación de todo. Este es el cierre. Este es el cierre de la predicación. La cabeza canosa, levanten la mano los canosos. En este grupo hay menos canosos que en el primer servicio. Ahora los del es corona de gloria. Esa cabeza canosa es aquel que siguió todas las instrucciones y los beneficios de la justicia y se encuentra por el camino de la justicia. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y mejor es el que domina su espíritu, de acuerdo a tu palabra, Señor, a la estatura de Cristo. Y permite aprender más de ti, buscando esas verdades que pueden transformar nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Gracias por prepararnos para el tribunal. Gracias, amén. Y Pastor Silvio.